Sonidos subterráneos. Sonidos subterráneos. Sintoniza Sonidos Subterráneos, tu programa online en vivo por Ecuador Today Media, todos los lunes a las 9 p.m. 21 horas Ecuador, Colombia, Perú, Cuba. 10 p.m. 22 horas de Chile. 11 p.m. 23 horas de Argentina. Tu programa online en vivo todos los lunes por ecuadortoday.media. Bienvenidos una vez más, gente, a su programa Sonidos Subterráneos. Yo soy el Angulo. Hola, gente. Y acá estamos con el Mateo. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, aquí tratando de acomodarnos aquí en esta nueva temporada en la que hemos mantenido el formato. Le tenemos a nuestro amigo aquí, el Angulo, desde el Control Master. También tiene hasta su propio teclado ahí. Se me cayó el esfero. El esfero con el que Mateo está haciendo la tesis. Ahora sí. Por eso no se puede perder. Es el esfero mágico, es el esfero de la cábala. Y bueno, nuestro amigo David también ojalá ya esté graduándose, ¿no? No sabemos porque no se asomó a esta temporada, no asomó ni un pelo nuestro amigo David. Saludos, estamos extrañando el Noise and Holocaust. Ojalá que esa cábala sea para ti, David Octaguano, y esa tesis a cábala. Así es. Nada, pues bacán acá en nuestra segunda emisión de esta temporada Relámpago con nuestro amigo Angulo, desde la radio La Voz del Migrante y con acá su servidor. Estamos transmitiendo desde, como les decíamos, desde la ciudad de Quito. Nuestro amigo Angulo se vino desde el desierto de Palmira, por ahí. Me vengo y me vine. Ya saben, gente, aquí estoy. Verá que es horario familiar aún. Saludos, niños, niñas, familias enteras. Saludos, familias enteras. Aquí estamos en su programa Sonidos Subterráneos. Y bueno, hoy día tratemos del tema. Yo le pregunto, a ver, Mateo, vamos a hablar del punk de Guayaquil. Inicia con Prema. A Prema todos saben que él murió y por eso no pudo seguir esta banda Descontrolados, la primera banda de punk de Ecuador. A punk lo mató un escuadrón de la muerte. Pero mataron. ¿Va a hablar de Descontrolados o del punk en Guayaquil? ¿Qué es lo que vamos a hablar lo que va a hablar? Anúnciale. Vamos a hablar del punk de Guayaquil. Pero así como dicen los prisioneros, ¿quién mató a un Marilyn? Entonces yo inicio con esta pregunta. ¿Lo mató acaso un escuadrón muerte? ¿Los mató Febres Cordero? Así como mataron a los hermanos Restrepo, como torturaron y luego mataron a Pancho Jaime, también rockero irreverente. ¿En qué año fue asesinado? En el año 88, el mismo año que asesinaron a los hermanos Restrepo. Y casi estoy seguro que el mismo año que Febres Cordero asesina a Pancho Jaime, después de torturarlo y que pensaron que estaba muerto, lo botaron en la vía perimetral. Por eso hay una foto donde está él todavía torturado, todo hecho pedazos. Y él denuncia de que los socialcristianos de Febres Cordero trató de callarlo porque él hacía denuncias, al igual que Prema, el primer vocalista de una banda punk en el Ecuador. Tenía toda la facha de pantalones rayados, así respingados, y haciendo honor a su nombre era una cosa que no les gustaba a los socialcristianos, que él era totalmente descontrolado. Dicen, no se pudo dar ni un concierto, tocó en kermeses, en colegio, y se descontrolaba y terminaba borracho tendido en el piso. No se supone que era Hare Krishna, que esa era su orientación, pero también era destructivo, destroyer. Y los demás integrantes de la banda. Eso yo no sabía. Los demás integrantes de la banda también eran Krishna y dicen que por eso no toleraron, que no soportó, y vamos a hablar de eso adelante, pero por eso yo digo... Pero usted propuso que vamos a hacer un programa solamente para hablar de Descontrolados, así que no se explayará mucho hablando hoy de Descontrolados tanto. Solo es una contextualización para hablar de... Es mi pregunta. Eso es lo que la producción me dijo que hoy íbamos a tratar, aquí está anotado, señor. Entonces, vamos... Démosle paso para iniciar el programa de hoy y escuchemos la canción. ¿Por qué decimos que es punk? Porque la primera canción se llama Represión Policial, mucho que ver con el punk. Vamos a escuchar Represión Policial, regresamos en un instante escuchando Descontrolados acá en Sonidos Subterráneos desde Radio La Voz del Migrante. Regresamos en un instante. ¡Atención! ¡Atención! Descontrol en concierto de rock. Esto es una emergencia. Repito. Todas las unidades. A todas las unidades.
Veníamos escuchando represión policial, con lo que inician descontrolados a descontrolar Guayaquil, a descontrolarse ellos mismos, y lo que hace alusión a que inicie el PUN en Ecuador, concretamente en la ciudad de Guayaquil. Represión policial es algo que siempre se ha visto, siempre se ha tratado de denunciar y siempre con lo que siempre ha luchado, sobre todo el PUN. O sea, hablando de este género, ¿qué opina Mateo? Realmente, bueno, creo que para poder empezar a hablar de eso también es importante, claro, que de ley se hable de lo que tú decías, ¿no? De Pancho Jaime, que se le conoce también como la mamá del rock. Creo que es algo que dio ese carácter muy contestatario dentro del territorio del puerto principal, la ciudad de Guayaquil en Ecuador, ¿no? Creo que dentro de todo eso, Guayaquil ha sido clave para, como es puerto mismo, para recibir muchas de estas influencias de otros lados, ¿no? Me parece que la primera vez que hay cines y todo esto del mundo moderno precisamente es en Guayaquil primero y después se extiende pues a la capital, a Quito, ¿no? Este tema de las tecnologías obviamente llegan por el puerto antes de que haya conexiones aéreas, se podría decir, no siempre todo era conexiones marítimas. Entonces, Guayaquil, siempre pensándolo desde ese lado, volviendo a regresar a ver lo de 1922, que el año pasado estuvo de centenario, primer centenario de la masacre obrera, pues tiene también ese carácter muy contestatario, muy agitador, muy rebelde, revolucionario, se podría decir, de la gente en Guayaquil, ¿no? De esas masas obreras y también esas diferentes expresiones, por ejemplo, estudiantiles en los años 60, esa matanza en la casona universitaria es precisamente nuevamente en Guayaquil, si no estoy mal. Entonces, nuevamente vuelve a haber estos momentos de irrupción y me parece que en los años 80 también con esto del rock y el punk, que netamente en los 90 ya se canaliza y se visibiliza mucho más, ¿no? Así es, o sea, justamente en los 80s, Operación Cóndor, llegan como que se terminan supuestamente las dictaduras en toda Sudamérica y cambia de dictadura militar a una dictadura democrática de ultraderecha, como pasó acá y como pasó casi en todos los países. Ya tenemos el ejemplo de Chile, tenemos aquí en Ecuador, social cristianos, ajá, de ahí te quiero ver. Social cristianos se recuerda sobre todo, como decía Mateo, que torturaron primero, aparece denunciando en medios de comunicación, en los canales, que Pancho Jaime, la que le denominaban la mamá del rock, pues aparece ahí torturado, luego aparece muerto, luego aparece Prema muerto, también aparecen los hermanos Restrepo, y no solo los hermanos Restrepo, estaba Consuelo Benavides, y estaba una centena, se calcularon miles de muertos. 280 reconocidos oficialmente por el Estado, 282, perdón, algo muchos así. Desaparecidos que llegan como a los 1100 en total con desaparecidos y todos, me parece que 1100. Y todos estos, en la que sería una dictadura, tal como está sucediendo en Perú, que mucha gente ya, muchos países lo reconocen como dictadura, que pasó acá también en Ecuador, desaparecen y dentro de esto está Prema, que es el punk, el precursor del punk, un punkero precursor del punk, al primero que le vieron ahí descontrolándose, por eso también se llaman descontrolados, hacen alusión a su nombre, y las bandas más antiguas aquí, cuando ellos eran adolescentes, lo recuerdan, dicen ellos. Él estaba ahí con unos pantalones de zarrapastroso, sin camiseta o con la camiseta, el vivir rastrado, y se daba una estética, maquillándose la cara, poniéndose la cresta, con cuchillos ahí, con todo lo que por aquí mismo también vamos a poner. Entonces, como que era una transgresión y era algo, una crítica. Que con imperdibles, ¿no? Con bastantes imperdibles. Toda la estética así más en el cliché del punk, que cualquiera marca ahí, como un cliché, como un uniformado en el punk. Entonces así le vemos a Prema y sobre todo empieza la canción Represión Policial denunciando algo que está haciendo muy fuertemente, muy duramente Febres Cordero, o sea, sin querer salvaguardar a las izquierdas que también hacen la misma represión, pero es acá donde hay una denuncia de crímenes de lesa humanidad, de desaparecidos, de muertes, como yo decía, más visibilizado a los hermanos Restrepo, porque era una familia que tenía mucho dinero para mantener su lucha, todos los miércoles estar ahí frente al Palacio de Gobierno, cosas que yo digo, por ejemplo, en dictaduras actuales, dictaduras, lo digo así, la de Perú, donde no permiten ni un solo protestante estar al frente del Palacio de Gobierno, protestar por ninguna cosa, acá al frente al Palacio de Gobierno estaba todos los días miércoles absolutamente, los padres, y luego se sumó nuestro colega en el anarquismo, Jaime Guevara, todos los miércoles ahí acompañando ahí solidariamente, muy solidariamente con esta familia Restrepo, y donde se hicieron muchas incriminaciones, muchos cuentos que también podríamos estar tratando en un tema,
pero se visibilizó esto y ahí fue donde pasó esto con Prema. Pero, como decía Mateo, por ser un puerto, como a un puerto siempre es donde obviamente primero llegaba todos estos tipos de revoluciones, toda la información, todos los pasquines, las revistas, los libros, porque en la época actual ya llegan, sobre todo por aeropuerto, llegan cargamentos, llega a full la importación de todo este tipo de materiales, pero es, como decíamos en la anterioridad, como llegaba en la época, como pasó en el 15 de noviembre de 1922, la mayoría de muertos anarquistas, organizaciones anarquistas, sindicatos obreros, anarquistas, anarcosindicalistas, anarquistas sindicales, fueron los que ya llevaban décadas atrás gestándose en estos movimientos, ya tenían formalizados, ya tenían los sindicatos armados, tenían una imprenta anarquista, tenían varias editoriales de imprentas anarquistas que ya existían en Guayaquil, porque la imprenta, decíamos, primeramente llega a los puertos, por eso es que el anarquismo llega primero a los puertos, porque llegan los cargamentos, es la única manera que había antes, era muy, muy difícil. Bueno, antes de 1922 no habían aeropuertos, o sea, como para que lleguen este tipo de cargamentos, tal vez unas pistas muy rudimentarias, pero a los puertos, a Guayaquil y en muchas ciudades es donde primero llega el anarquismo, y con esto el punk está muy asociado al anarquismo, llega el punk a Guayaquil. De este hippie, dicen, sí, le decía a la gente, era un hippie, era un mochilero, llega con su mochila, llega ahí sin dinero viajando a Guayaquil. Venía de Argentina, ¿de dónde? Desde Argentina, llega Prema y... Prema, cuyo nombre es medio... Aníbal Ambrosini. O dicen Ambrosini o dicen Abrosini, y ahí está la duda, porque dicen, hay un mito también en torno a su nombre. Es muy bacán, o sea, mucha gente se hace desconocer, incluso a mí me ha pasado eso, mucha gente dice... El Lojano, dicen el Cuenca, que estudió ahí, se crió, nació. Es bacán, tenemos estos mitos. Hay Así mitos tenía y Prema. leyendas alrededor de Prema. No saben su nombre original, dicen Aníbal, Orlando, Ambrosini, Abrosini, ¿qué será? Pero, ¿Crees que hubiera sobrevivido el pasar de las décadas si no hubiera sido arrebatado de su vida en el año 88, como dijiste? ¿Crees que hubiera atravesado, por ejemplo, la segunda ola de violencia, por ejemplo, en el 96, que también hubo el corte de pelo de los rockeros, de siguientes arremetidas por parte del Estado, a través de la policía al movimiento rockero, ¿no? Después los 2000, la lucha contra el TLC, como suelen decir los cristianos, ¿qué haría Prema en estas situaciones, ¿no? ¿Y qué haría Prema después con el correísmo? ¿Y qué haría con lo que ahora se vive, ¿no? Con esta otra como viraje neoliberal? ¿Y crees que Prema hubiera, no sé, vendido al correísmo? ¿Qué elucubraciones te da alrededor de este tema de si no hubiera sido asesinado? Exactamente, es eso lo que hace que lo reivindique como mito, que se quede instaurado precisamente como un mito dentro de la rebeldía del rock, es precisamente en el punk. Se queda, sobre todo porque fue el primero, no ecuatoriano, vino de otro lado, pero el primero que hizo todo esto de vestirse con unos pantalones de zaraparastroso, le decían a él, de estar sin camiseta. O sea, nadie en Guayaquil, hasta yo me acuerdo que cuando iba a Guayaquil me decían, oye, ponte camiseta, me gritaba la gente ahí. Me imagino décadas atrás, él ahí cantando sin camiseta, con pantalones de zarapastroso rotos, con botas rotas de militar, llenito de imperdibles. Entonces se atrevió a transgredir la sociedad ecuatoriana. Además la estética y los ademanes punk, no solo como pesando y generando eso en el cuerpo naturalmente, sino en el clima de la costa, ¿no? O sea, llevar botas y todo eso en una ciudad donde siempre hay mucho calor, ¿no? Y la transgresión en esa época, o sea, si es que ahora te pones una cresta, te llenas de imperdibles, te llenas de botas, pantalones desgarrados, la gente va a decir, él es punk. Ahora te van a decir así. En esa época él era mucho más transgresor, o sea, era el único en todo el Ecuador, y ahí digo, especialmente en Guayaquil, en esa sociedad, el único que estaba así, nadie sabía qué era, decían, ese loquito. Pero con su letra, la represión policial y en una dictadura supuestamente democrática de ultraderecha, les declara la guerra como en un secreto a voces, porque todo el mundo sabe de esta represión policial que ya mencionamos, hermanos Restrepo, Consuelo Benavides, el mismo la mamá del rock, Pancho Jaime, o sea, mueren por represión policial. Él mismo denuncia, y por ahí hay ese mito de que por represión policial de las Fuerzas Armadas, de la Marina, quién sabe,
porque los mitos rondan a que fue un lío de faldas, pero no está corroborado, pero bueno. Él se atreve a denunciar la represión policial y ahí inicia los mitos del punk. Y entonces a la respuesta Lío a lo que de, me falda, preguntas, lío de faldas debe ser precisamente porque muy probablemente usaba faldas también. Mentira, También debe ser eso. Le querían asesinar, ¿no? Tal vez, pues mucha gente que ha usado faldas ha sido siempre mal visto. Creo que otro caso icónico aquí es como el de Samuel Chambers Samuel en Quito, Chambers. ¿no? Que fue decapitado. y hasta el día de hoy no logran encontrar su cabeza. Y él es, bueno, un hippie bastante particular, se podría decir, ¿no? Una persona muy amistosa que era muy reconocida acá en la ciudad de Quito y cuyo asesinato y cuya justicia alrededor del asesinato no ha sido alcanzada hasta el día de hoy. Bueno, sigamos. Creo que ya básicamente este es el especial de Descontrolados, ¿no? Claro. El análisis Para- de Descontrolados todavía va a ser ahora. Ni siquiera avanzo a responderte esto del mito, que yo te decía como que todo esto ayuda a que se mitifique de una manera más amplia y le crea un mito mucho más grande. Dentro de todos los mitos, como decíamos, hay un mito en la muerte, hay un mito en su nombre, se mitifica sobre todo en el punk y también en el post-punk, en el new wave. No es tanto el precursor del new wave porque hay algunas otras canciones, obviamente estaba de moda, pero más así como que post-punk, como que unos toques dark, ya podría ser como precursor o antecesor del dark wave en el Ecuador, aparte del punk. Todos estos géneros lo mitifican dentro de todo esto. Entonces, como que digamos, si es que él no le hubiera pasado eso, no hubiera ya un mito de su muerte porque estaría vivo. No hubiera un mito sobre su nombre porque ya estaría ahí registrado, tendría su cédula. Se perderían varios mitos. Y lo que no sabemos sería un concejal, sería un ministro de Cultura del correísmo. Estaría diciendo, ahora los punqueros debemos votar por Lazo. Hemos oído que algunos anarquistas han dicho, ahora los anarquistas deben votar por Lazo. Ya, Sería- creo que si lo dijeron, no sé si después de la administración de Lazo, esta última, lo sigan creyendo, ¿no? ¿no? Y algunos Porque sí decían, ni siquiera los de derecha pues siguen apoyando, ni Nebot. o sería de ultraderecha, sería un ministro de Lazo, Prema, diciendo, no, o sea, ¿por qué ustedes siguen eso? No Ahora creo, tenemos que ser no nacionalsocialistas. O sea, Hispanista. Usted está ya yéndose mucho a las hipótesis. Acá tenemos un poco de información en el blog descarga.rock.ecuatoriano.blogspot.com que nos dice quiénes son los Descontrolados. Nada más y nada menos es la primera banda de punk guayaquileña y posiblemente la del Ecuador. La banda se formó en los años 80 y tenía como integrantes a Aníbal Ambrosini Prema, quien era vocalista, Gastón Zoret en las guitarras, Mohan Pilas en la batería, Peter Llerena en el bajo. Y esta banda en el año 1985 consigue su primer contrato discográfico, algo inaudito para la época. Sin embargo, no menciona con qué discográfica ni nada, ¿no? Lanza su primer EP titulado Descontrolados con 4 canciones de increíble poder punk anarquista, dice aquí en el blog. Sí, ahí la disquera. Vamos. Bueno, ahí vaya buscando. Pegan en todo el Ecuador, Colombia y España gracias a la ayuda de los medios de comunicación de esa época, ya que este rock latino estaba en todo su apogeo. Para el año de 1987 sale un nuevo álbum que se llamaría Piedad. Este álbum demostró un nivel de composición muy musical mucho mayor. Aquí se encuentran las mejores canciones de Los Descontrolados, tales como Año 2000, Escuela del Terror, Psicosis y Piedad. Bueno, casi todas, dice el escritor de este pasaje. En este segundo álbum ya integraron más sintetizadores, como lo mencionaba Angulo, más futurísticos en las grabaciones, y por ende es un álbum en el que abordan y rozan géneros como el New Wave. Las locuras del Prema, el vocalista, sus excesos, su vestimenta y su mala reputación hizo siempre que tenga problemas con la ley. Por eso hizo la canción Represión Policial en su primer álbum. Siempre la dedicaba a los policías cada vez que sufría abusos por parte de la autoridad. La banda se disolvió apenas lanzaron el EP Piedad debido a la prematura y violenta muerte de Prema. Prema, poeta loco, visionario y vidente, escribió la letra de una canción en la cual narra su propia muerte de una forma muy parecida a la que sufrió en realidad en carne propia. A pocas semanas de terminar el segundo disco, muere asesinado con 45 puñaladas afuera del templo Krishna del barrio Centenario. Antes de morir se arrastra desangrándose hasta la casa de su novia Ulrike, alemana, quien fue la diseñadora de la banda. Ella se suicidaría 2 años después, lanzándose de un 7º piso en la ciudad de Berlín, Alemania. Así es, o sea,
dicen que siempre tuvo problemas ya con la policía. Algunos por ahí mencionaban, recuerdo, gente que en esa época era adolescente, gente que está metida en el punk. Tal vez recuerdo ahí justo, me parece que era Latin Core Records quien reedita este disco. Hermano, quienes conocen también, es hermano de Chino, de una banda narcopunk. La banda narcopunk más antigua creo que permanece en el Ecuador, porque Retaque dejaron de ser narcopunk y Amnesia en Guayaquil permanecen dentro del anarquismo. Su hermano, Latin Core Records, reedita esto. Dicen, por ahí los mencionan que sin permiso, no sé, pero mejor más anarquista, ¿no? Entonces, existe todo esto. De que estaban ahí los marinos, de que la policía, porque siempre cantaba represión policial y él le insultaba a la policía, o sea, era el primero así como pum, porque rockeras también, muchos también, pero, o sea, digo, a la manera, pum, o sea, él borracho, dicen que siempre estaba completamente borracho fuera de casillas, ebrio, así, al más no poder, insultando. Y esto recuerdan, no es un mito, ya esto le pueden preguntar a Julio Sálame, el vocalista, bueno, no vocalista, el guitarrista de No Toquen. Por ahí hará unos coros, no. Saludos, Julio Sálame. A él le pueden preguntar, yo como digo, está Latin Core Records, David. Cuando era flaco. Chino de Amnesia, cuando era muy flaco, Julio Sálame y muy puberto. Entonces, a las bandas antiguas, ellos ahí en Guayaquil pueden preguntarle, y tal vez de otros lados. También Luis Rueda, Luis Rueda tocaba en una banda que era más trash, ¿Y él la banda era, SAC. Él también era flaco, ¿no? Era flaco y tenía el pelo no tan largo, era así más ochentoso, ¿no? En la banda SAC, ahí estaba Luis Rueda, y Luis Rueda un adolescente que tocaba trash ahí bien fuerte, con varias influencias del punk, así más fuerte que el punk que se hacía aquí con Prema. Él también puede corroborar de que estaba ahí completamente ebrio, borracho, tirándose y gritando, insultando a la policía, y por eso le pegaban, le caían a toletazos. Y él con más rabia siempre tocó represión policial hasta que en el 88 se fue por los géneros de estos más melódicos, más pianosos. ¿Qué es lo que pegaba en ese momento? Creo, ¿no? El tolete pegaba en ese momento. Y bien fuerte. Por eso también nos solidarizamos con Jaime Guevara, el anarquista más antiguo acá. Sufrió fuertes golpes de toletazo en la cabeza. Me parece que es por eso que luego sufrió de epilepsia, por contraer ahí un tumor, o sea, a causa de los toletazos muy fuertes, porque la policía siempre ha tenido esta costumbre que hasta ellos dicen defender la ley, pero se van en contra de la ley, atacando y martirizando a la gente. Por eso nos solidarizamos con Jaime Guevara, que muchas veces han hecho eventos solidarios porque por culpa de la policía ha tenido que sufrir esto, ha tenido que tener varios eventos de solidaridad con él. Seguimos hablando de descontrolados y bueno, en el año 2015 hubo de hecho un homenaje, ¿no? En la misma ciudad de Guayaquil, en un tributo, se podría decir, con una banda formada que se llama Descontrol, formada por Daniel Torres, Toño Brigante, que me parece este nombre fue una persona que falleció recientemente, es de la escena de Guayaquil, una banda que se llama Los Brigante, Paolo Toret, no sé si es que por el apellido pueda ser alguien relacionado con Gastón Toret, que fue el guitarrista original de la banda. Sí, es el hijo. Giovanni Burneo Lupino, es un personaje... De Napa, sí, que al principio tenía que ver con el anarquismo, su nombre, nacidos al punk anarquista, Napa, y luego nacidos al podrido animal, y luego también Lupino hizo la banda Los Apuestos, y siempre ha estado con la demencia extrema, siempre en algún concierto le deben haber visto con la demencia extrema. Pensé que con la Lupino. Revolución Ciudadana, no, mentira. Vota listos. No. No, pues ahora es una persona que anda experimentando los caminos de la vida, de la democracia. El 16 de octubre de 2015, el equipo de redacción del diario El Telégrafo publicó Orlando Aníbal Ambrosini era un argentino que recorría Sudamérica difundiendo la cultura védica como practicante de la cultura Krishna. En este recorrido llegó a Guayaquil a mediados de la década de los 80, aunque vino y fue artífice de la construcción del templo Krishna en el barrio Centenario, el mismo que fue asesinado, que fue en sus exteriores asesinado, al sur de la ciudad. Ambrosini fue más conocido por su otra faceta, una rockera que había borrado su nombre de pila en el escenario, en la calle, y para los amigos de la entonces escena conservadora del rock guayaquileño. La escena conservadora del rock guayaquileño, esto dice el diario El Telégrafo, interesante esas conjeturas. Prema fue el precursor del punk en la ciudad, en Ecuador, a través de Descontroladas, la banda que lideró junto a Gastón Toret, Mohan Pilas y Peter Jenner. Con influencias de bandas irreverentes como los británicos Sex Pistols, estadounidenses Stooges, Descontrolados dejó un legado en canciones con sentido crítico y social y satíricas como Represión Policial, Aburrimiento, Pobre Charles Darwin y compañía, Universidad y otros que formaron parte de los discos.
Bueno, ahí nos dice más o menos lo que ya hemos venido leyendo alrededor de la banda, ¿no? Y muy, muy interesante todo lo que se viene dando, ¿no? Esto fue en el año 2015, este tributo, ¿no? Y me parece que la gente seguirá recordando a Prema alrededor de esto y es muy común ver parches de cosas, ¿no? De la banda. Claro, dicen que el legado de los mismos hijos de la banda forman las vírgenes violadoras. Va ahí dentro de lo underground, a veces rozando lo mainstream, como Ultratumba. Me dicen que también ahí están los hijos. Bueno, fue Prema que vino pues por estas costumbres Vaisnavas, más conocidas como Krishnas, llega a llamar a unos de sus colegas, de unos de sus hermanos de la hermandad Vaisnava o Krishna, y les dice, vengan, toquemos acá esta música en contra del sistema, ¿será? O para ayudar a la juventud a no dejarse estar dentro de una sociedad profundamente enferma, quizá, que les dijo a sus hermanos Krishnas. Ellos le ayudan a hacer la banda, a tocar incluso hasta los teclados, pasando por la guitarra, la batería, el bajo, y luego la descendencia de estos que quedaron vivos son como el legado que se mantiene en esta cultura que roza, como decimos con el mainstream, las vírgenes violadoras, Ultratumba, y sobre todo en las bandas que ya venían haciendo, como No Toquen es la banda que ha permanecido tocando más años en la ciudad de Guayaquil, dentro de este mismo movimiento, y ellos tocan este mismo tema que estamos hablando, que se llama represión policial. Y bueno, ahorita estamos viendo en el Google Street Views, ¿no? Más o menos del lugar donde queda el templo. Es casi en pleno centro de Guayaquil donde fue asesinado, ¿no? Ahí yo comí en ese Govinda, en ese restaurante, muy rica la comida de los Krishnas. 45 puñaladas ejecutadas acá en el pleno centro de Guayaquil, ¿no? Esto también habla del nivel de violencia que siempre ha existido, ¿no? Que siempre se ha mantenido acá en la territorialidad ecuatoriana. Frente al lugar, un parque vallado, ¿no? Con cercas, con vallas. Como el Malecón 2000 también. Como el mismo Malecón 2000. Casi toda la ciudad de Guayaquil tiene este tipo de dinámicas de cerrar los espacios públicos, ¿no? Y le asesinan, le apuñalan. Y es así como la gente, sobre todo la ultraderecha, contra lo que quiere luchar, lo mitifica, lo vuelve un mártir, lo vuelve más famoso aún, porque decimos, imagínense si Prema tal vez estuviera viviendo, tal vez podría estar militando, al igual que alguien por ahí mencionados que estaban dentro del anarquismo, en la Revolución Ciudadana, o con Lazo, o con Viteri. Pues, pero ¿Quién sabe? Para eso mejor no estar en este mundo. Exactamente. Pues. Entonces, tal vez ellos podrían haber sido sus aliados, y la misma ultraderecha, la gente ahí que rozan el fascismo, estos ideales medios ahí, dogmáticos, obtusos, unas cuchilladas, y en lugar de acabar, lo mitifican, lo vuelven grande. Pues, porque muchas bandas que no tienen nada que ver con el punk, como que ya lo idolatran, como que él es el originario, él es el que creó, él en el post-punk, ahí está, como la mamá del rock, como Pancho Jaime, claro, y eso fue víctimas de los ultraderechas. ¿Quién sabe que por estar diciendo eso también nos maten? No nos van a callar, van a hacer que recuerden mucho más nuestros sonidos subterráneos. Chéverísimo, con eso cerramos, finalizamos esta segunda emisión de Sonidos Subterráneos. Esperamos que les haya gustado y nada, pues ahí... Despedirnos con una canción para que recuerden lo que no está en los discos y por qué dicen que él era un zarapastroso, que los descontrolados se atrevían a mencionar cosas como la que vamos a oír en la siguiente canción, Agárrame los huevos. Vamos a cerrar con eso. Nos hablamos la próxima emisión acá en Sonidos Subterráneos. Vacancísimo la gente que nos acompañó. Hablamos, chao. Yo soy el Angulo. Agárrame los huevos de Descontrolados.
Espera, vamos ya. Ok, ya. Sonidos subterráneos. Sonidos subterráneos. Sintoniza Sonidos Subterráneos, tu programa online en vivo por Ecuador Today Media, todos los lunes a las 9 p.m. 21 horas Ecuador, Colombia, Perú, Cuba. 10 p.m. 22 horas de Chile. 11 p.m. 23 horas de Argentina. Tu programa online en vivo todos los lunes por ecuadortoday.media.